Doctor, buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias, Ani. Muy buenas tardes, estimadas compañeras, estimados compañeros. Vamos a dar inicio a la sesión de clase que tenemos programada para el día de hoy. Estamos tratando todavía los elementos positivos y negativos del delito. El último día, que fue el martes, tratamos lo relativo a la antijuricidad o antijuridicidad. Es importante advertir que de acuerdo a la doctrina y al programa que tenemos oficialmente desarrollando en la Facultad de Derecho, pues los elementos positivos y negativos se desarrollan en atención a la doctrina alemana, a la doctrina técnica jurídica alemana de infracción de la ley penal, que una vez superada la contradicción que se dio entre las dos grandes escuelas, la clásica y la positiva, con el nacimiento de las escuelas intermedias, aparece dentro de ellas pues la corriente técnica jurídica alemana. Y cuando ellos se dedican a la construcción de la infracción penal, como ellos le llaman, a la definición del delito, pues identifican una serie de elementos positivos y elementos negativos. Cada elemento positivo tiene su elemento negativo para la construcción del delito. Y pues escribieron o definieron el mismo diciendo que el delito era una acción o conducta humana típicamente antijurídica, culpable, imputable a un sujeto responsable y punible. Y de ahí se desprendió el cuadro sinóptico que utilizamos en el programa de la facultad para identificar los elementos positivos y a los elementos negativos. En ese orden de ideas, nosotros ya vimos lo que es la acción o conducta humana como positivo, la falta de acción o ausencia de conducta humana como negativo. Vimos la tipicidad como positivo, la ausencia de tipo o la atipicidad como negativo. Y finalmente estuvimos tratando la antijuricidad como elemento positivo y las causas de justificación del artículo 24 del Código Penal como su elemento negativo. En ese orden de ideas nos toca tratar en la sesión de hoy el elemento positivo culpabilidad y de una vez con él vamos a tratar la imputabilidad también como elemento positivo. Y por supuesto, pues con sus respectivos elementos negativos. Cuando hablamos de la culpabilidad, tenemos como elementos negativos, de acuerdo a la dogmática penal guatemalteca, es decir, en atención a la ley penal de Guatemala, tenemos como elemento negativo las causas de inculpabilidad del artículo 25, o sea, culpabilidad positivo, causas de inculpabilidad del artículo 25 como negativo. Tenemos la imputabilidad como elemento positivo y las causas de inimputabilidad del artículo 23 del Código Penal como elemento negativo. Y eso es lo que vamos a tratar en la sesión de hoy. Sin embargo, es importante advertir que para la doctrina contemporánea del derecho penal moderno, por supuesto, ya se sintetiza pues estos elementos diciendo que el delito es una conducta típicamente antijurídica, culpable y punible. Cuando ellos hablan
hoy día de la culpabilidad, dentro de ella se estudia la imputabilidad, que nosotros lo vamos a hacer también de esa manera, solo que en esta misma sesión de clase. Y dejan de último la punibilidad. Muy bien. En ese orden de ideas, tenemos entonces que el delito es una conducta humana típicamente antijurídica, pero para que sea imputable a un sujeto responsable, tiene que ser culpable. Es decir, y ahí aparece la culpabilidad como otro de los elementos positivos del delito. Lo que hay que tener claro entonces es que una conducta humana, aunque sea típica, para que sea delictiva, tiene que ser antijurídica, que fue lo que explicamos en la sesión anterior. Si no aparece una causa de exclusión de antijuricidad, o sea, una causa de justificación, como la legítima defensa, el estado de necesidad o el legítimo ejercicio de un derecho, de acuerdo a la legislación penal nuestra, estaríamos frente a una conducta humana típicamente antijurídica. Pero no basta que sea típicamente antijurídica, es necesario que se dé la culpabilidad del sujeto activo. Ahora, ¿a qué se refiere la culpabilidad del sujeto activo? Y aclaro esto por dos razones. Primero, porque no estoy hablando de la culpa, estoy hablando de la culpabilidad como elemento del delito. Ustedes recuerden que hablamos de la culpa cuando traté la tipicidad. Cuando hablamos de la tipicidad, hablamos de tipos dolosos, aquellos donde hay propósito deliberado de causar el daño, de lesionar o poner en peligro el bien jurídico tutelado, y esos se llaman tipos dolosos, pero también hablamos de tipos culposos y hablamos de la culpa. Y dijimos que en los delitos culposos son aquellos donde el sujeto activo actúa legalmente, lícitamente, pero actúa también con imprudencia, con negligencia o con impericia. Y por eso es que lesiona o pone en peligro el bien jurídico tutelado. Y esos son los tipos culposos. Ahora, en este momento no vamos a hablar del tipo culposo ni de la culpa como una forma de tipicidad en el delito. Estoy hablando de la culpabilidad como elemento, otro elemento positivo más del delito. Y es más, por un lado. Por otro, también debemos de dejar claro que la culpabilidad es diferente a la antijuricidad, que fue a lo que nos referimos en la clase anterior. Es decir, cómo en un momento determinado nosotros podemos diferenciar una de la otra. Es decir, actúa antijurídicamente, para que les quede claro, quien realiza el tipo penal que describe la ley como delito. O sea, actúa antijurídicamente el que actúa contrario al ordenamiento jurídico, pero no solo al ordenamiento jurídico. En este caso decimos que actúa antijurídicamente el que actúa contrario al ordenamiento jurídico penal. Es decir, que actúa antijurídicamente el que realiza la conducta que describe el tipo de la norma penal como delito. Esa persona actúa antijurídicamente, pero actúa culpablemente
el que comete un acto antijurídico pudiendo y debiendo actuar de manera diferente. Fíjense qué importante. Actúa culpablemente, repito, quien actuando antijurídicamente persiste o insiste en lesionar o en poner en peligro el bien jurídico tutelado cuando puede actuar de manera diferente. O sea, la culpabilidad, ¿qué es en sí? En términos generales, finalmente, después de distinguir la culpabilidad de la antijuridicidad, ¿qué es la culpabilidad como elemento del delito? La culpabilidad como elemento positivo del delito no es más que un reproche que hace el órgano jurisdiccional ante una conducta reprochable y punible. Es el juicio de reproche. Es el juicio de reproche que hace los tribunales penales, que hacen los jueces penales en nombre del Estado cuando se ha lesionado o se ha puesto en peligro un bien jurídicamente tutelado. Ese es, en términos generales, la culpabilidad como elemento positivo del delito. Repito, es un juicio de reproche. Es un juicio de reproche que hacen los tribunales penales, los jueces penales, en nombre del Estado de Guatemala, en este caso, cuando se ha lesionado o se ha puesto en peligro un bien jurídicamente tutelado. Desde ese punto de vista, la doctrina identifica por lo menos 3 elementos que son fundamentales en la culpabilidad como elemento positivo del delito. Primer elemento es en la doctrina, oigan, es la imputabilidad. Y por eso hablo de lo que dice la doctrina contemporánea del derecho penal. Es la doctrina más moderna. Es decir, habla de la imputabilidad no como un elemento independiente, como lo estamos tratando nosotros, sino como un elemento fundamental o esencial de la culpabilidad. ¿Por qué razón? Porque la imputabilidad es la capacidad de culpabilidad que tiene el sujeto activo. Quiere decir que la imputabilidad en sí es una condición de la persona frente al derecho penal. ¿Se es imputable o no se es imputable? Es una condición que tiene que tener la persona frente al derecho penal de acuerdo a su madurez psicobiológica, ¿m? Y de acuerdo a que en el momento de la comisión del delito esté en el pleno uso de sus facultades mentales y volitivas. Y esto tiene mucho que ver con el postulado de la escuela clásica, de la escuela de juristas. Cuando la escuela clásica, hace muchos años, se refería al delincuente dentro de la configuración de la justicia penal, la escuela clásica decía que había que distinguir entre 2 clases de delincuentes, o sea, 2 clases de sujetos activos. Unos que eran imputables y otros que eran inimputables. Los imputables, decían, eran aquellos que estaban en el pleno uso de sus facultades mentales y volitivas en el momento de la comisión del delito y que ya habían alcanzado una madurez psicofísica para saber y comprender de la ilicitud del acto que realizaban. Contrario sensu, habían otros sujetos, decía la escuela clásica,
que son inimputables. ¿Por qué? Porque no han alcanzado esa madurez psicofísica. O bien porque son enajenados mentales, o porque en el momento de la comisión del delito están sufriendo un trastorno mental transitorio. Y es exactamente todavía el postulado que mantiene de la escuela clásica el artículo 23 del Código Penal de Guatemala. De tal manera que si ustedes advierten esa situación tal y como la estamos planteando, la imputabilidad efectivamente es la capacidad de culpabilidad que tiene que tener el sujeto activo. En otras palabras, para ser culpable, para que exista la culpabilidad en el sujeto activo, primero tiene que ser imputable. Si él no es imputable, no puede ser culpable. Es decir, si no hay imputabilidad, tampoco puede haber culpabilidad. Y, por supuesto, tampoco puede haber responsabilidad penal y por lo tanto no puede haber pena. De tal manera que la imputabilidad es una condición para que pueda existir la culpabilidad. Sin embargo, ¿en qué ha variado la posición del derecho penal moderno con respecto a la posición que tenía la escuela clásica? La escuela clásica, y tal como lo presenta aún todavía la legislación penal guatemalteca, daba a la culpabilidad de alguna manera dentro de su fundamento jurídico, lo hacía a través de una relación psíquica entre el sujeto y su actuar. Y precisamente por eso es que se basaba y se basa el Código Penal en la corriente causalista. Vean el artículo 10 del Código Penal. Debe haber una relación de causalidad entre la conducta del sujeto activo y el resultado producido. Debe haber una conexión, una relación de causalidad entre la conducta realizada y el resultado producido. La corriente del derecho penal moderno obviamente superó esa posición que mantuvo la corriente causalista y que precisamente la tiene nuestro código porque era la corriente de moda, digámoslo así, en el año 73, cuando nuestros profesores de Derecho Penal hicieron el proyecto de Código Penal que aprobó el Congreso y que todavía está vigente. Es decir, lo que estaba en ese momento de moda era la corriente causalista. Luego aparece la corriente finalista que supera el causalismo, es decir, entendiendo que la conducta del hombre siempre persigue una finalidad más allá, vean, de esa relación de causalidad. Y luego finalmente la acción o conducta humana debe estar basada en la teoría de la voluntad. La teoría de la voluntad del sujeto activo para hacer algo que no debe de hacer o para dejar de hacer algo que tiene el deber jurídico de hacer. En ese sentido, la función de la culpabilidad más que causalista es desde otro punto de vista pues más sociológica. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que pretende con normas penales, con normativos penales, el Estado para proteger bienes jurídicos tutelados, para que no sean lesionados o puestos en peligro, es en razón de protección ni siquiera del ciudadano, sino de la sociedad. Es decir, la norma penal en sí conlleva una proyección de prevención general contra el delito. Se advierte en el fondo una prevención general.
cuando el Estado emite una ley penal, describe una conducta que es considerada como delictiva y una pena para esa conducta, lo que está haciendo también el Estado es mandando un mensaje de prevención general a toda la sociedad, diciendo que quien realice esa conducta, pues se hace acreedor a una pena, pero al mismo tiempo advierte que quien no realice esa conducta no tiene por qué imponérsele una pena. De tal suerte, pues, que desde ese particular punto de vista, la culpabilidad como un juicio de reproche que hacen los jueces penales, los órganos jurisdiccionales en nombre del Estado a quien ha cometido un delito, es lo que denominamos culpabilidad. Y esa culpabilidad tiene que tener, de acuerdo a la doctrina penal moderna, como elemento fundamental la imputabilidad. ¿Por qué razón? Porque no se puede ser culpable si no se es imputable. Es decir, para ser culpable primero hay que ser imputable. Entonces es un primer elemento. Otro elemento, dice la doctrina, es el conocimiento de la antijuridicidad. El sujeto activo tiene que estar claro que su actuar está encaminado o está vulnerando un bien jurídico protegido por el Estado a través de una norma jurídica penal. De tal manera que si él actúa con plena capacidad y conciencia de que puede actuar de manera diferente porque lesiona o pone en peligro un bien jurídicamente tutelado, entonces vamos a hablar de culpabilidad. O sea, el sujeto sabe, entiende o debe entender que su conducta es antijurídica, pero no antijurídica porque vulnera un ordenamiento jurídico general, no, antijurídica porque vulnera un ordenamiento jurídico penal, un ordenamiento jurídico penal. De tal manera que los elementos importantes entonces de la culpabilidad son la imputabilidad, el conocimiento de la antijuridicidad y, como un tercer elemento, la exigibilidad de un comportamiento diferente. Porque eso es la culpabilidad. Cuando el sujeto actúa antijurídicamente sabiendo que puede actuar de manera diferente para no lesionar o no poner en peligro el bien jurídico tutelado. Pero si el sujeto es imputable, si tiene conocimiento de que actúa antijurídicamente y que puede actuar de manera diferente y no lo hace, se dan los tres elementos para que se consolide la culpabilidad como elemento positivo del delito. Y entonces viene un juicio de reproche de parte del Estado porque se ha violentado una norma jurídica penal. Eso es la culpabilidad como elemento positivo del delito. Ahora bien, ¿qué pasa si dentro de ese procedimiento surge una causa de inculpabilidad? O sea, ¿qué pasa si surge un elemento negativo de la culpabilidad? Los elementos negativos de la culpabilidad, de acuerdo a la legislación penal guatemalteca, de acuerdo a la dogmática jurídica penal de Guatemala, están establecidos en el artículo 25 del Código Penal. El artículo 25 del Código Penal se refiere a las causas de inculpabilidad. Y esas causas de inculpabilidad, cuando se dan, cuando se demuestran que se dieron, tienen como función eximir de responsabilidad penal
al sujeto activo. De tal manera, pues, que entonces vemos o estudiamos y analizamos las causas de inculpabilidad como elemento negativo de la culpabilidad para eximir de responsabilidad penal al delincuente. En ese sentido, el artículo 25 dice: causas de inculpabilidad. Son causas de inculpabilidad, uno, el miedo invencible. Óigase bien. Ejecutar el hecho impulsado por miedo invencible de un daño igual o mayor, cierto o inminente, según las circunstancias. Cuando el sujeto actúa con un miedo, no cualquier miedo. El Código Penal es claro cuando dice miedo invencible, es un miedo que no lo puede vencer. Si actuando con una presión de esa naturaleza lesiona un bien jurídico o pone en peligro, comete un delito, aparece una causa de inculpabilidad y en ese momento se exime de responsabilidad penal. Les comentaba a los compañeros en la otra sección, ¿qué pasa si se tratase de estar en un cine o en un teatro cuando se produce un incendio? En ese momento, pues lo más importante para cada uno de los que están viendo la película o viendo la obra de arte es salir corriendo para defender su vida y su integridad. Pues está produciendo un incendio. Y en esa actitud un sujeto viene y lesiona porque atropella fuertemente a un niño de 4 o 5 años que está con sus padres viendo también la película o viendo la obra. Finalmente, pues no pasó nada, no, pues, se apagó el incendio o fue falsa alarma o lo que fuera, pero lo que sí es cierto es que cuando la gente sale en estampida, este sujeto vino y dejó lesionado a un niño de 4 o 5 años. Ahí hay un delito de lesiones graves, por ejemplo. Es decir, hay una conducta humana típicamente antijurídica. Ahora, veamos si es culpable. ¿Qué pasa si él demuestra que él actuó en ese momento por miedo invencible? De acuerdo al artículo 25, inciso primero. Claramente dice, ejecutar el hecho impulsado por miedo invencible de un daño igual o mayor, cierto o inminente, según las circunstancias. Si él demuestra eso ante el juez, ante el órgano juzgador, él se exime de responsabilidad penal por falta de culpabilidad en el delito. Se lesionó el bien jurídico de tu lado, obviamente porque está lesionado el niño. Pero hay una eximente de responsabilidad penal por una causa de inculpabilidad. Muy bien. 2, dice el artículo 25, fuerza exterior. Eso también ya lo hemos platicado cuando hablamos de la acción o conducta humana delictiva, hablamos de la fuerza exterior, que en Guatemala, en la ley penal nuestra, está como una causa de inculpabilidad. Dice 2, fuerza exterior. Ejecutar el hecho violentado por fuerza material exterior irresistible, directamente empleada sobre él. Recuerden ustedes, cuando hablamos de la acción o conducta humana, les puse un ejemplo, pues para explicarlo, del sujeto que estaba viendo en una vitrina si compraba un par de zapatos. Otra persona pasó y lo empujó fuertemente. Él rompió el vidrio pues de la vitrina y cayó sobre los zapatos. Fue detenido por el agente de seguridad de la tienda, del almacén, para que pagara lo que había hecho. Él se negaba y decía, mire, yo no hice nada, yo no fui, yo no tuve la culpa, pues a mí me pasaron empujando. Yo estaba viendo nada más.
Ahí, de acuerdo a la doctrina, hay una falta de acción. O sea, porque no hay voluntad en el actuar del sujeto activo. Y si hay una falta de acción, es el elemento negativo de la acción, la responsabilidad delictiva. Pero si lo vemos desde otro punto de vista, lo vemos como una fuerza exterior, de acuerdo a como lo plantea el artículo 25, es una causa de inculpabilidad como elemento negativo del delito. Y el efecto es el mismo, eliminar la responsabilidad penal del sujeto activo, o sea, excluirlo de responsabilidad penal, porque claramente dice ejecutar el hecho violentado por fuerza material exterior irresistible, y eso hay que subrayarlo. La fuerza tiene que ser material y tiene que ser exterior y de manera irresistible. ¿Qué pasa si él hubiera alegado? Mire, yo no tuve la culpa porque yo estaba viendo la vitrina y pasó un niño de 5 años y me empujó y caí sobre. Ahí no hay fuerza exterior irresistible. De tal manera, pues, que la fuerza exterior irresistible, tal y como lo explicamos con ese ejemplo, es una causa de inculpabilidad más que excluye la responsabilidad penal. Luego, el Código Penal habla en el numeral 3 del error. Eso lo acabamos de explicar en la clase anterior. Errores no es más que la legítima defensa putativa. La legítima defensa putativa, recuerden lo que les dije el día martes, en la clase del martes, es aquella que se da cuando el sujeto activo actúa en defensa de su persona por una agresión ilegítima que solo está en su mente, que efectivamente no se está dando, pero él cree que está siendo o va a ser atacado y se defiende. Eso es lo que el Código Penal denomina error y la doctrina llama legítima defensa putativa. Y dice así: ejecutar el hecho en la creencia racional de que existe una agresión ilegítima contra su persona, siempre que la reacción sea en proporción al riesgo supuesto. Recuerden ustedes que en la clase del día martes les puse un ejemplo de la doctrina penal, jurisprudencia y la doctrina penal española, de un caso que se da en la Gran Vía en Madrid, cuando pues en una tarde muy calurosa, pues y con mucha gente, se encuentran dos enemigos acérrimos. Cuando uno metió la mano al saco, pues el otro sacó el revólver y le disparó. Al final, pues después de que la autoridad llega y levanta el cadáver, se da cuenta de que el sujeto había metido la mano a su saco para sacarse un pañuelo y limpiarse el sudor. Pero el otro que venía frente a él pensó que iba a sacar un arma y él la sacó antes. Esto, después de haberse demostrado en el tribunal español, en el juicio, pues se comprueba y el tribunal establece que hubo una legítima defensa putativa. Para efectos del Código Penal de Guatemala sería una causa de inculpabilidad que tiene el error y lo tiene como error en el artículo 25. El efecto es el mismo: extinguir de responsabilidad penal al sujeto activo, excluirlo. Muy bien. Entonces, ya hablamos del miedo invencible, de la fuerza exterior, del error. 4, dice el código, obediencia debida. Escuchen esto: ejecutar el hecho en virtud de obediencia debida, sin perjuicio de la responsabilidad correspondiente a quien lo haya ordenado. La obediencia se considera debida cuando reúna las siguientes condiciones. A, que haya subordinación jerárquica entre quien ordena y quien ejecuta el acto. B,
que la orden se dicte dentro del ámbito de las atribuciones de quien la emite y esté revestida de las formalidades legales. Y C, que la ilegalidad del mandato no sea manifiesta. ¿Qué pasa? Les decía yo a los compañeros en la sección anterior. Si hay un sujeto A y un sujeto B que trabaja para el sujeto A como su piloto. O sea, es un jefe que tiene su piloto automovilista. Y en un momento dado, estando en su oficina, el jefe le dice a su piloto que le haga favor de llevar ese carro que está ahí enfrente, color negro y marca tal, para su casa, y le da la llave. El piloto viene, toma la llave del carro y se va a dejarlo a la casa de su jefe. Pero en el camino lo detiene la policía porque ese carro es robado. Y lo detienen a él también. Él inmediatamente llama a su abogado, que es usted. ¿Qué alegaría usted en su defensa? Lo que usted tiene que advertir, de acuerdo a lo que el caso, pues el caso se está dando, es que hay una obediencia debida. Y si hay obediencia debida, hay una causa de inculpabilidad, que es un elemento negativo de la culpabilidad y que lo exime de responsabilidad penal, porque él trabaja como piloto. Y dice uno de los elementos que haya subordinación jerárquica entre quien ordena y quien ejecuta. Ahí hay subordinación jerárquica. Luego dice que la orden se dicte dentro del ámbito de sus atribuciones, por supuesto. Era su jefe y el otro era su piloto, y le dijo, y hasta la llave le dio, le dijo, por favor, llevar el carro a mi casa. Y luego dice que la ilegalidad del mandato no sea manifiesta. En este caso no era manifiesta. Otra cosa es que el jefe le diga a su piloto, mira, robate ese carro que está enfrente y te lo vas para mi casa. Ah, no, eso es otra cosa. Ahí no hay causa de inculpabilidad, porque la orden es totalmente ilegal. Es manifiestamente ilegal. En todo caso, lo que me interesaba es que a ustedes les quede claro qué es la obediencia debida y cómo la trata o la tiene estipulada la legislación penal guatemalteca. Y luego el numeral 5 finalmente habla de la omisión justificada. Y dice, quien incurre en alguna omisión hallándose impedido de actuar por causa legítima e insuperable. Es decir, se llama omisión justificada. Quien incurre en alguna omisión hallándose impedido de actuar por causa legítima e insuperable. Les decía yo, acabamos de pasar el feriado de Semana Santa. ¿Qué pasa si un sujeto, una persona estaba en una piscina, un bañar, y luego ve que un niño de 4 o 5 años imprudentemente pues se mete a la piscina y se empieza a ahogar? Y efectivamente este sujeto que está enfrente no le prestó el auxilio necesario, ni siquiera se movió. Ahí hay un delito de omisión de auxilio. ¿Por qué? Porque hay un tipo penal en el Código Penal nuestro que dice que quien omitiere prestar auxilio a un menor de 10 años o persona incapacitada, algo así dice la norma, que se encuentre en inminente peligro, cometerá el delito de omisión de auxilio. En este caso era un niño de 5 años que imprudentemente o alguien lo empujó en una piscina.
y el otro sujeto está enfrente y no hizo nada. Sí, lo detienen por omisión de auxilio. Usted como su abogado, ¿qué alegaría en su defensa? Cuando usted platica con él, él le dice, es que yo no hice nada porque yo no sé nadar. Y demuestra que efectivamente él no sabe nadar. La piscina tenía 2 metros de hondo, de fondo, y dice, si yo me hubiera metido a la piscina, nos ahogamos los dos. Eso es una omisión justificada. Si eso se demuestra en la sala de juicios, el juez advierte que haga una omisión justificada y eso opera como una causa de inculpabilidad, es decir, como elemento negativo de la culpabilidad y exime de responsabilidad penal. Ahora, tiene que llenarse esos requisitos que la ley claramente establece. No puede alegar omisión justificada el que no ayudó a un niño cuando la piscina en la que el niño se estaba ahogando tenía 30 centímetros de fondo, pues porque era una piscinita de niños, para niños muy pequeños. Y el sujeto dice que yo no sabía nadar, no necesitaba saber nadar, sencillamente se hubiera caminado y lo hubiera sacado. Ahí no hay omisión justificada. Hay que tener entonces cuidado cuando se analiza cada uno de los casos. Muy bien. Eso es lo que dice el artículo 25 del Código Penal y que denomina causas de inculpabilidad y que son el elemento negativo de la culpabilidad como elemento positivo del delito y que tiene como efecto jurídico eximir de responsabilidad penal al sujeto activo. Muy bien. Inmediatamente entonces entramos al otro elemento, que para la doctrina penal moderna o contemporánea no es más que un elemento de la culpabilidad. Si nosotros lo vamos, ya lo explicamos como tal, pero ahora lo explico como elemento, como un elemento más del delito, elemento positivo, la imputabilidad. Les decía hace unos minutos que la imputabilidad es una condición del sujeto activo frente al derecho penal. ¿Se es imputable o no se es imputable? Si es una condición que tiene que tener el sujeto activo frente al derecho penal, porque debe llenar por lo menos 2 requisitos. Uno, estar en el pleno goce de sus facultades mentales y volitivas. 2, ser mayor de edad en Guatemala. Esas dos elementos, 2 presupuestos son importantes para que pueda haber imputabilidad. Si hay imputabilidad, hay culpabilidad. De tal manera que la imputabilidad es la capacidad para ser culpable. O sea, la imputabilidad es la capacidad de la culpabilidad. Esto tiene relación directa entonces con la posición o la relación del sujeto activo, de los sujetos activos frente al delito. Básicamente de llenar los requisitos de madurez psicobiológica que le permitan comprender claramente que el acto que realiza es contrario a derecho, es antijurídico penal, y en el momento de realizarlo estar en el pleno goce de sus facultades mentales y volitivas. Esas son, digamos, los presupuestos que establecen las legislaciones penales para ser imputables. Eso lo recogió desde un principio, tal y como les comentaba, la escuela de juristas, la escuela clásica del derecho penal. Pues partía de esos 2 requisitos y decía que habían sujetos imputables y sujetos inimputables.
Contrario sensu, recuerden ustedes el postulado de la escuela positiva. Para los positivistas, todos son responsables. No importa que sean menores o mayores de edad. No importa que sean locos o no locos. Porque ellos dicen, la sociedad, decían los positivistas, debe defenderse de todos quienes la atacan. No importa si sean menores de edad o mayores de edad. No importa si estén enajenados o no. Y ponían como ejemplo, ¿qué pasa si un menor de edad, uno de 10 años, viene disparando? Nadie va a decir, ah, no, como es menor de edad no me pasa nada. Dice, esa era la posición de la escuela positiva. Sin embargo, la posición de la escuela clásica es, y es una posición que actualmente todavía mantienen las diferentes legislaciones penales pues en el mundo. Pero, por supuesto, la discusión no es esa exactamente. La discusión, digamos, en la dogmática jurídico-penal de Guatemala es si efectivamente la edad penal para responder por sus actos es la correcta o no. No hay discusión en la doctrina respecto de estar en el pleno goce de sus facultades mentales y volitivas. Ahí no hay problema. Obviamente que todo el sujeto que es un enajenado mental, pues legalmente o médicamente pues declarado, no es responsable penalmente de sus actos. Eso está muy claro. Y el Código Penal nuestro dice que en el momento de la comisión del delito esté sufriendo un trastorno mental transitorio, siempre y cuando éste no haya sido buscado de propósito. Quiere decir que no se da cuando un sujeto se emborracha para ir a cometer un delito. No se da cuando un sujeto se droga para cometer un delito. Al contrario, si el sujeto activo se emborracha o se droga para cometer un delito, en lugar de ser una atenuante, esto se convierte en una agravante de su responsabilidad penal, no en un eximente. Y eso es lo que se llama actione liberae in causa. Entonces, eso lo tiene claramente establecida nuestra legislación y obviamente, pues, que se acepta, pues, en la mayoría de legislaciones. La minoría de edad también. La discusión acá es exactamente discutir sobre si la mayoría de edad civil que en Guatemala está equiparada a la mayoría de edad penal es la correcta o no, o es la más adecuada o no. Entonces la pregunta que podría hacerse es, acá en este momento, de acuerdo al Código Penal vigente en nuestro país, son inimputables los menores de edad y los enajenados mentales. Por ejemplo, bueno, un menor de edad, ¿quién es? Es aquel que no ha cumplido 18 años. ¿Por qué dice la doctrina que los menores de edad son inimputables? Porque no han alcanzado una madurez psicofísica para saber y comprender de la ilicitud de los actos que realizan. La pregunta que yo, que haríamos aquí sería, ¿será que un